Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Voz del Verde. Esta semana celebramos el Día de la Mujer, como cada 8 de marzo. Hoy tenemos con nosotras a Paula Fernández. Ella es profesora en prácticas de lengua castellana y literatura y hoy nos va a hablar de su experiencia en el verde y de muchos de sus proyectos fuera de las aulas, como por ejemplo estudiar las voces femeninas de la literatura canaria. En primer lugar, Paula, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Sabemos, Paula, que eres doctora en literatura y experta en la escritura que se hace en las islas. ¿Desde cuándo te surgió esa inquietud por la literatura canaria? Pues me surgió desde muy jovencita. A mí siempre me gustó mucho leer y me interesaban las obras, los relatos, las poesías que hablaran de mi entorno cercano. Y así poco a poco fui descubriendo una literatura, que era la literatura canaria, entre otras, y poquito a poco vi que era un mundo muy amplio, y luego estudié la carrera de filología hispánica, y así poco a poco. En concreto, has trabajado mucho a las voces femeninas isleñas, y hace poco ofreciste una charla durante las jornadas de la oralidad sobre dos autoras actuales, Andrea Abreu y Aida González Rossi. ¿Por qué crees que es tan importante reivindicar en estos días la literatura hecha por las mujeres en Canarias? Porque a raíz de la obra especialmente de Andrea Abreu, la famosa novela Panza de burro, tuvo muchísimo impacto. A mí me pasaba que escuchaba hablar de esa novela a muchas personas diferentes y cómo les había de verdad impactado, porque en cierta manera se creaba un referente. Muchas mujeres y muchas personas en general veían en esa novela cosas que les habían pasado a ellas y a ellos en su juventud, y creo que eso tiene un efecto muy positivo. Cuando tú lees algo con lo que te identificas, creo que eso genera un efecto que ayuda, ¿no? ¿Y a ti, Paula, te gusta escribir? Sí, de pibita escribía más que ahora, la verdad. Ahora solo escribo cuestiones académicas, investigaciones y demás, pero sí me gusta. ¿Y a ti qué te gusta más, la narrativa o la poesía? Ay, esa pregunta es difícil. A ver, tengo una predilección especial por la poesía. Me gusta mucho el hecho de que sean cortas, de que condensen mucha información o muchas emociones en poco espacio, pero también me gusta la narrativa, claro que sí. Me gusta leer novelas, cuentos, relatos, me gusta mucho. ¿Y qué autoras nos recomendarías a nosotras que somos adolescentes? Pues mira, hay una cantera de escritores y escritoras canarias muy potente que viene pisando fuerte. A ver, les recomendaría, si les gusta la narrativa, si les gusta el relato, les recomendaría, por ejemplo, a Marcos dos Santos, que es un escritor de La Orotava, muy jovencito, que escribe, tiene una obra publicada de relato corto. También les recomendaría poesía, por ejemplo, Covadonga García Fierro, que tiene una poesía también muy bonita, que suele llegar a la gente joven, y a muchísimas más. No sé, se me ocurre Tairi Muñiz, Julián Mesa también. Tienen un montón de cosas donde elegir. Además de la literatura, sabemos que tienes otras inquietudes y que te han llevado a diversos proyectos, como la exposición Ellas lavaron o Raíces. La primera visibiliza a las mujeres que en el pasado iban a lavar a los lavaderos de la zona del norte de Tenerife. ¿Cómo surgió? Pues esto surgió a raíz de una idea con mi compañera Cristina Hernández, que es artesana joyera. Ella, hablando con su abuela, ella es de Los Silos, ¿no? Y hablando con su abuela, ella le transmitió pues las historias de cuando iba a lavar de niña y como la realidad de la época, ¿no? Que no había lavadoras, no había agua corriente en casa, tenían que hacer un camino muy largo. Entonces a ella se le despertó como la necesidad de hacer algo con todas esas historias. Entonces decidimos hacer una exposición que tiene joyas, que tiene textos y que tiene vídeos en los que se ven a las mujeres muy mayores pues relatando sus historias, que son joyas en sí mismas esas historias.
¿Crees que se presta poca atención al legado o el patrimonio de nuestras madres o abuelas? Creo que cada vez más atendemos y valoramos esas historias y ese legado, porque luego muchas personas a nivel individual sí reconocen, ¿no?, el valor que tuvieron sus abuelas en sus vidas o sus madres, y a lo mejor ya a nivel institucional esto se está haciendo cada vez más visible, pero todavía queda mucho camino que hacer. ¿Y cómo lo reivindicarías? Yo creo que desde diferentes puntos de vista, para mí lo enriquecedor es que cada persona, desde su lenguaje, desde su forma de expresión, pueda recoger esas historias que son personales, son familiares, pero a la vez también nos habla de una época y de un colectivo y de cómo se vivía y de lo que había, de lo que no había, los sentimientos, y recoger toda esa parte desde el punto de vista de la emoción, de la conexión con el presente, creo que sería una buena idea. En cuanto a raíces, esta fue una exposición que además pudimos ver en nuestro centro por unos días, sobre un grupo de chicos que estaban en el campamento de las raíces. ¿Cómo lo recuerdas, Paula? Bueno, ese campamento sigue en pie. Es cierto que la exposición se contextualizó en el momento en el que más personas habían en ese campamento, eran cientos y cientos de personas. Entonces lo recuerdo como unos días bastante duros, sobre todo por imaginar la realidad en el interior, porque claro, las personas que no trabajan en el centro y que no están ahí internadas, no podemos entrar, es un centro de retención. Entonces, sobre todo, la dificultad de imaginar qué es lo que pasaba dentro y también qué es lo que pasaba afuera con las personas que se acercaban a ayudar, a solidarizarse un poco por la situación, pero la verdad es que lo recuerdo como días muy complejos y muy angustiantes, por así decirlo. Pudimos conocer la realidad de las personas que transitan desde sus países y llegan a las costas canarias, aún jugándose la vida. ¿Qué te parece la gestión de esta situación por parte del gobierno? En un primer momento, estoy hablando de finales del 2020, fue atropellada. La administración no estaba preparada para una llegada así de personas y hubo una evidente vulneración de los derechos humanos, ¿no? Las personas en un primer momento estaban en el muelle desamparadas y luego poco a poco se fueron poniendo medidas para mejorar las condiciones de estas personas. Y creo que se han hecho avances, es cierto que ha habido mejorías, pero todavía hay que incidir muchísimo más, sobre todo en las políticas migratorias, porque no es justo que unas personas para migrar tengan que arriesgar su vida cuando la migración es un derecho humano y es algo inherente a las personas. ¿Qué le dirías a las personas que rechazan al migrante? ¿Crees que la educación es la clave para cambiar ese modo de pensar? Sí, y sobre todo ver la historia en casi todos lados, y centrándonos en Canarias tenemos una historia de migración ahí. Entonces rechazar a la persona que viene es también rechazar tu propia historia y rechazar a quizás personas de tu familia o allegadas que también migraron. Y es que, como sabemos y nos dicen mucho en historia, la vida da muchas vueltas y la historia se repite y nunca sabemos si a lo mejor ustedes o las generaciones del futuro van a tener también que emigrar. Bueno, y volviendo al verde, ¿cómo está siendo tu experiencia en nuestro centro? Pues estoy muy contenta, muy ilusionada con estar aquí. Estoy aprendiendo muchísimo con todo, con las clases, con los proyectos, con el alumnado, con el profesorado. Estoy muy feliz de estar realizando las prácticas del máster del profesorado aquí. ¿Y qué es lo que más y menos te gusta de dar clase? Bueno, lo que más me gusta es el contacto con el alumnado, ¿no? Saber sus inquietudes, conocer un poco a las nuevas generaciones, ir viendo cómo vienen, y lo que menos, pues quizás cuando a lo mejor tienes mucho trabajo luego para casa. Eso es lo que a lo mejor no me gusta tanto. ¿Y qué opinas de nuestra generación, la llamada generación Z? Bueno, yo creo que es una generación, tú sabes que siempre los adultos vemos a los jóvenes como con una distancia, ¿no? La distancia generacional, y a veces nos olvidamos que también nosotras pasamos por
por la adolescencia y por la juventud. Entonces, antes de valorar cómo son o cómo dejan de ser, yo pienso que son una generación joven que tiene mucha fuerza y a la que hay que apoyar ante todo, pase lo que pase y sea como sea. Bueno, si quieres añadir algo más, te escuchamos. Pues yo quería felicitarlas por el trabajo que están haciendo desde la radio, que es un proyecto muy dinámico, en el que tienen un comité muy implicado también. Y quería trasladarles mis felicitaciones y sobre todo que sigan así y que aprovechen este espacio para su creatividad y para hacer lo que ustedes consideren. Muchas gracias, Paula, por hablar para La Voz del Verde. Y gracias a nuestros radioyentes por seguirnos una semana más. Nos escuchamos muy pronto.